Actualidad, espectáculos, negocios, deportes, todo en TV Radio Miami, la nueva televisión. Agustín Rangugli, un periodista sin libreto. Y realmente emocionados, ¿no? Y emocionados porque es la primera vez que estamos transmitiendo para la radio y la televisión de Miami, encima con dos héroes de la Argentina, héroes de verdad, no héroes de relato. Entonces para mí es increíble. Así que, Adrián, presentate y después el programa es de los héroes, no son nuestros. Así es, bueno, un placer saludarte, saludar a toda la comunidad argentina allí en Miami. Estos programas para nosotros tienen una mezcla de orgullo y nos dejan con una congoja y un sabor amargo en la boca cada vez que entrevistamos a los veteranos de guerra, porque la Argentina ha sido muy injusta con ellos. Los entraron por la puerta de atrás, los escondieron y realmente no merecían y no merecen esto, ¿no? Dieron todo, dejaron camaradas, dejaron amigos sepultados allí en las islas. Y bueno, creo que merecen este reconocimiento, y malvinizar es la tarea que nos hemos propuesto aquí desde Contracara. Así que bueno, no quiero extenderme mucho, te vuelvo a repetir, un placer estar saliendo y que nos escuchen allí todos los argentinos en Miami. Y los americanos también, para que sepan que Argentina tiene héroes de verdad. La comunidad hispanoparlante. Bueno, aquí a mi derecha lo tenemos a Víctor Ibáñez. Él fue cabo segundo en el Batallón de Infantería de Marina 1. Él estuvo en las Islas Georgias. Así que bueno, te dijo que él se presente. Sacate, te decís porque no... Saludate con Rubén, que está estamos también saliendo directamente por ahí. Hola, ¿cómo están? ¿Cómo están todos por ahí? Hola, Víctor. Bueno, quiero decirte, Víctor, bueno. Víctor, quiero decirte... estaba contando cuando... Te estaba hablando, creo. ¿Ah? Sí, quiero decirle a Víctor que toda la comunidad argentina te rinde homenaje a vos y a todos los valientes soldados que participaron en esa gesta heroica que todavía recordamos con fruición. Así que felicitaciones, si tenemos suerte, ya está entrando nuestro otro amigo, seguramente Raúl Ortiz está entrando y vamos a poder saludarlo, pero por favor, lleven ustedes la palabra a todos los que los escuchan en todo el mundo. Muchísimas gracias, muchísimas gracias. Bueno, voy a continuar. Estaba contando que cuando nos tocó ir a un lugar que no sabíamos, era incierto hasta el momento, nos habían avisado que el mismo 2 de abril habían matado al capitán Yaquino. Era segundo comandante nuestro en el Batallón 1, y lo que dije antes, había ido con la agrupación de comandos anfibios. Y bueno, ahí preguntamos cómo, por qué y dónde había ocurrido, y ahí nos enteramos, el mismo 2 de abril a la tarde, que lo habían matado porque la Argentina había tomado las Islas Malvinas. Entonces nos habían dicho que mañana, estábamos nosotros en zona, nos preparamos porque íbamos a tomar las Islas Georgias del Sur. Cuando no se entienden las cosas es medio complicado, porque fue todo muy de golpe la información y no la podíamos masticar, como bien dice. Primero porque el capitán Yaquino lo conocíamos como el jefe nuestro ahí en el Batallón 1, y segundo por la magnitud de la noticia, porque imagínense lo que era eso, entrar en un conflicto o no, porque todavía no teníamos en claro, y con el Reino Unido. Entonces, había que avisarle a los soldados con cripto que estaban con nosotros, todos infantes de marina, y después nos enteramos que el mismo 2 de abril iban a hacer las dos tomas de las islas, Malvinas y Georgias del Sur. Pero como nos agarró un temporal tan grande en el mar, cuando veníamos con la corbeta Guerrico, realmente nos atrasamos, así que la toma del objetivo, como quien dice, fue recién al otro día, el 3 de abril. Imagínense entrar en combate con personas
y me incluyo, que no comíamos hace 4 días, que lo único que podíamos tomar agua, que era a los que saben lo que es un barco, tomar agua es contraproducente, porque se te hace una laguna en la panza, peor, y tendríamos que estar con todos los sentidos para entrar en combate, y con soldados concretos que muchos quizás no habían conocido ni el mar, ni el agua, ni un barco, así que fue medio más que complicado. Pero igual enfrentamos todo como hombres, no como niños de la guerra, como por ahí andan diciendo, que siempre dicen. Esa palabra está mandada para nosotros. Bueno, yo pertenecía me tocó desembarcar con el segundo vuelo, la segunda ola de desembarco, lo hicimos con helicóptero, porque hicimos el transbordo al buque Bahía Paraíso, que estaba en zona, y desembarcamos con un helicóptero Puma, que era de ejército, en el segundo vuelo. En el primer vuelo estaba a cargo del teniente navío Luna, que llevó un grupo de ametralladoras, un grupo de tiradores, y lo llevó por atrás del muelle de la montaña y lo desembarcó en el muelle. Y ahí hay una cosa que hay que aclarar. Cuando nosotros preguntamos si había oposición enemiga, nos dijeron que no había oposición enemiga, cuando ellos le habían dicho que sí había oposición enemiga. Claro, la suposición ocurrió mal porque, por suponer, ocurrieron muertes. Porque ahí hubo una negligencia por parte de la gente que nos llevó por no escuchar la inteligencia militar que decía que había oposición enemiga. Cuando vuelve el helicóptero a buscarnos a nosotros, el jefe de la segunda ola de desembarco era el teniente Justi, y el que le seguía era yo, con un grupo de tiradores y una MAC. Nos llevan por adelante el dispositivo que estaban los ingleses apostados. El teniente Justi pide cambiar la helirruta y ellos dicen que no. Le mandan una orden. No quiero decir nombres ahora porque por ahí los digo mal. El que sabe muy bien estos nombres son el teniente Justi. La cuestión es que nos llevan por adelante el dispositivo inglés. Y habían 22 comandos de la RSN-22, los comandos de la Reina, y nos esperaron y nos cruzaron con 2 MAC el helicóptero. El helicóptero más o menos tenía unos 200 impactos. Y bueno, fue un caos, realmente. Fue un caos porque fue no solamente el caos, sino con la velocidad que pasó todo. Nos derriban, obviamente. Lo único que yo les puedo decir es que yo iba, no sé quién conoce el helicóptero de desembarco, hay 2 asientos con un solo respaldo donde va el jefe y el segundo jefe sentado, y el resto del personal va esperando para desembarcar. El helicóptero cuando avanza por la bahía, quedo yo de frente a los tiros, a la ráfaga de las ametralladoras, y lo único que veíamos a lo primero era como que pegaban piedras contra el costado del helicóptero y veías las luces del sol que entraban por el helicóptero. Eran los proyectiles que estaban perforando todo el helicóptero. Ahí cuando giro la cabeza, lo veo a un soldado mío que queda sentado prácticamente en el mismo lugar que estaba, que era Mario Almonacid, que muere instantáneamente con un tiro en la cabeza. Hola. ¿Cómo se llama? Y después Jorge Águila, que muere con 3 impactos en el pecho. Y ahí todo lo que pasó en esa balacera, heridos, a mí me pegan 3 tiros en el casco, y un tiro me roza la sien izquierda, y cuando me agarro la cara, se me cae el fusil, lo agarro al fusil, se me mete una esquirla en la mano izquierda, que todavía la tengo ahí, recuerdo. Y bueno, los soldados que empezaban a gritar, con el ruido del helicóptero, un tiro que rompe un caño un tiro que me pega en el costado, en la frente del helicóptero, del casco, rompe un caño. Yo no conozco mucho el helicóptero, de presión, por lo que dijeron del helicóptero, y el helicóptero empieza a salir humo y empieza a venirse abajo. La cuestión es que caemos del otro lado de la bahía y vamos a caer al agua, y por una buena maniobra que hizo el piloto, caímos del otro lado de la bahía, pegamos un golpe muy fuerte contra el piso. De casualidad no reventó el combustible y todo. Bueno, ahí empezó la otra odisea. Empezar a reconocer los heridos,
empezar a reconocer los muertos, empezar a organizarse dentro de lo que era el combate. Y yo, estando herido, me dice, le doy el parte al teniente Justi lo que había ocurrido. Él ya estaba emplazándose con un conscripto de apellido Lezama en la altura para arreglar el tiro a los ingleses que nos estaban tirando. Y hay algo importante ahí. Me dice el teniente Justi si estaba en condiciones de ir a buscar un camino de repliegue para una factoría argentina que estaba al fondo, en Gilviken. Le dije que sí. Me llevó un soldado que estaba en condiciones de ir. Esperamos que dejaran de hacer un poco fuego los ingleses. Subimos esa hondonada donde estábamos y empezamos a buscar camino de repliegue. Avanzamos unos 400 metros más o menos y habían unas banderolas que marcaban supuestamente campo minado, así que volvimos a dar el parte. Cuando volvimos nos encontramos con una situación, yo particularmente una situación bastante complicada. Los helicópteristas se querían hacer cargo de la situación como antiguos. Es una cosa totalmente fuera de lugar porque esos helicópteristas son helicópteristas, por más antiguos que sean, y el infante es infante, y el que manejaba la situación del infante. Bueno, hubo una discusión bastante importante ahí en pleno combate, una cosa totalmente desprolija por parte de los helicópteristas. Bueno, y obviamente ninguno les obedeció porque estábamos a cargo del teniente Justi, que era lo lógico. Bueno, eso terminó en y algo tengo que hacer una salvedad acá. Nosotros tuvimos después de ese conflicto. Víctor, sí. necesitamos que me lo redondees en un minuto porque ya tenemos la posibilidad de conectarnos con Raúl Ortiz, por favor. Bueno, listo. Raúl Ortiz, te estamos escuchando, pero no te estamos viendo. Después de todo este conflicto que duró mucho más... Habilita la camarita, por favor. Bueno, quiero redondear, como decía vos, después de esto quiero aclarar que siguieron muchas acciones más que serían largas para relatar, si no vamos a ir a las cosas puntuales, como decís vos. Hicimos un pacto, el teniente Luna nos hizo hacer un pacto de silencio, y esto fue un error muy grande, porque después, hasta hoy le estamos pagando, y les voy a decir por qué. Un pacto de silencio para que no hablemos de lo que pasó en Georgia del Sur. Fue cuestión política, cuestión de los oficiales, de galardonar a gente que no hizo nada y dándole crédito que no hicieron. La cuestión que hicimos, respetamos el pacto de silencio. Hace más o menos unos 3 años el teniente Luna se suicidó. El teniente Justi quedó a cargo del grupo de Georgia y él levantó el pacto de silencio, donde empezamos a hablar un poquito de todo un poco y historias crudas, y después nos dimos cuenta que todo lo que nosotros habíamos hecho estaba contado por gente, por ejemplo los helicópteristas de la LUET, helicópteristas de ejército, que hicieron lo mismo que hicimos nosotros, contado como que lo habían hecho ellos. Hoy por hoy tenemos muchos problemas con eso, porque lo hemos hablado, estamos en discusión, hemos mandado notas, el teniente Justi ha mandado notas a un montón de lugares para que se reconozca la verdad y no esa falacia que están haciendo ellos. Y estamos con ese problema todavía. Así que bueno, imagínense lo que nos costó el pacto de silencio, y hemos dejado tantos años, tanto espacio a otros que cuenten cosas que realmente no hicieron. Así Te agradezco mucho tu relato y quiero que, si a ustedes les parece bien, darle la bienvenida a Raúl Ortiz, que ya está con su cámara, con su imagen, y también queremos escucharlo. Raúl, bienvenido. Buenas tardes, Miguel. Duro el infante por acá para la tecnología. Te dejo un abrazo muy grande a todos y muy agradecido por esta invitación. Bueno, de mi parte le doy un saludo y un abrazo muy grande a Víctor, que fue una persona muy apreciada de mi parte. Y bueno, evidente, por supuesto, a todos los veteranos de guerra, ¿no? Y que nos dan esta oportunidad que nosotros podamos hacer un poco de catarsis con soltarnos un poco de estas cosas que llevamos adentro y poderlas compartir. A mí, de mi parte, me tocó como comando anfibio desembarcar el 1 de abril a las 21 horas aproximadamente sobre el sur de Puerto Argentino,
y ser parte de una de las dos patrullas que fueron una a tomar el cuartel de los Royal Marines y la otra que fue a la casa del gobernador de las islas con la finalidad de hacerlo rendir y a su vez tomar prisionero, porque esa era la finalidad, que si caía el gobernador de las islas, la isla automáticamente quedaba en poder de las tropas argentinas. Bueno, como dijo Víctor, la navegación para nosotros fue muy dura. A mí me tocó estar en el Santísima Trinidad, un buque insignia donde iba toda la plana mayor prácticamente de toda la fuerza de desembarco. En la cual ya en la navegación tuvimos complicaciones porque el temporal fue muy fuerte, tal así que el Santísima Trinidad tenía dos alerones que hacían de estabilizadores del buque, no lo pudo colocar en funcionamiento porque eran tan grande el temporal que era muy factible que se rompieran esos alerones que mantenían la estabilidad del buque. Así que veníamos como un corcho tirado en medio del mar y imagínense 3 días de navegación y bien jodido. Pero eso no impidió de que nosotros pudiéramos llegar a la zona. Raúl, vamos a hacer una pequeña pausa ahí porque quiero darle la palabra a Alejandro Chayac porque hasta ahora no habló y es muy importante que él también nos oriente cómo va este camino. Adelante, Alejandro. Sí, gracias, Agustín. No, mira, estamos escuchando atentamente, creo que los importantes son ellos y los que tienen para contar la historia. Nosotros somos, como decimos siempre, nosotros somos un medio para que la gente se entere, ¿no? La noticia, los importantes son los que están contando la historia y la gente que lo recibe. Así que desde mi punto de vista creo que es fantástico lo que estamos haciendo, tanto vos que nos estás dando difusión y lo que están contando los chicos, porque como digo siempre, Argentina tiene héroes de verdad, no tiene héroes del relato. Así que, bueno, que continúe el Comando Ortiz, que es muy interesante para que los chicos sobre todo sepan la verdadera historia. Sí, vamos a escuchar a Ortiz y vamos a escuchar también a nuestro amigo que está fuera de estudios. Raúl, te escuchamos. Bueno, cuando el buque llega a unas 3 millas más o menos el 1 de abril, el Santísima Trinidad, a la proximidad que teníamos que desembarcar, hicimos el transbordo desde el buque hacia los botes. Todavía había marejada alta, o sea que se estaba amainando, digamos, el temporal, pero no lo suficiente como para poder bajar a los botes fácilmente. Así que se nos hizo un poquito complicado eso, pero bajamos todo. Del buque tiraron una amarra con una boya larga, en la cual a medida que íbamos desprendiéndonos del buque, nos concurríamos a amarrarnos a esa boya o esa amarra, para que estén los botes más o menos listos y todos juntos para iniciar la aproximación del buque hacia la costa. Y eso más o menos de las 8:30, casi de la noche, se inicia, se le pide el rumbo al buque, que se lo solicita el comandante, le solicita el rumbo hacia la playa que teníamos elegido. El buque le da ese rumbo, lo absorbe el navegante que estaba a cargo de la aproximación a la costa, e inicia la marcha. Y al iniciarse esa marcha, tuvimos una complicación muy grande que los cachillullos nos causaban un inconveniente muy grande. Se enredaban mucho en las hélices de los motorcitos, y esos motores hacían 50, 100 metros de avance y se quedaban sin fuerza. Había que parar el motor, levantar las patas, cortar los cachillullos o las algas, y seguir la marcha, y eso nos fue retrasando también. Y ya el tiempo iba pasando y no estaba dejando el tiempo suficiente para llegar al lugar que estaba previsto desembarcar. El comandante, el Sánchez Savaro, ordena a 2 hombres que hagan un reconocimiento de una playa cercana inmediatamente a la derecha, en la dirección que avanzábamos,
que se destaca el cabo principal Sequeira y el teniente Schweizer, que son los dos responsables de hacer la marcación. Son los primeros que llegan de nuestro grupo, son los primeros que pisan las tierras malvinenses, encuentran una playa y marcan el límite izquierdo y el límite derecho. Y nosotros encabezamos la columna de los botes en dirección al medio de esas dos marcaciones con linterna que hicieron desde la costa. Y llegamos a tierra, se nota, pero fue bien patética la situación, se apagan las luces de Puerto Argentino. Es decir, como que dijeron, ya llegaron, ya están acá, y se vieron unas cuantas bengalas en distintas posiciones, tanto verde o roja o amarilla, que disparaban los ingleses. Es decir, como que también ya daban el visto bueno que estábamos nosotros en zona. Inmediatamente se hace una pequeña cabecera de playa, en la cual el 50% de esa gente procede a cambiarse el traje Pirelli que tenía puesto, y inmediatamente el otro 50% brindaba seguridad. Cuando logran colocarse bien todo el equipo como correspondía, se hace el relevo de los 50% de seguridad, pasan a cambiarse y el resto empiezan a dar seguridad. Y a su vez, a camuflar los botes, a desinflarlos, para dejarlo en la playa, en el sector de playa, pero no muy vistoso, para que pudieran descubrir cuál fue nuestro lugar de desembarco. Inmediatamente, una vez que se termina de cambiarse el personal, se empieza a encolumnar. El grupo que iba al cuartel de los Royal Marines sale primero a la cabeza, y como último grupo, el grupo del capitán Giachino, que éramos 16, en la cual estaba yo en esa patrulla. Llegamos a un punto de disloque, y ahí sí nos separamos. Los que iban a la casa del gobernador y los Royal Marines. Nada más que los que iban a los cuarteles Royal Marine a las 5:30 de la mañana tenían que iniciar el ataque. Y nosotros, en la casa del gobernador, pretendiendo o pensando de que iba a haber un mínimo de seguridad en el sector, fuimos 16. Así que eran 8 buzos tácticos y 8 comandos anfibios que fuimos en esa patrulla. ¿Por qué iban 8 buzos tácticos? Porque la primera misión que se nos había impartido era tomar la usina, tomar la radio, los generadores de electricidad, las antenas y, bueno, el sector del reservorio de agua potable, para dar seguridad y a su vez poner hombres técnicos que conocían bien la maniobra, porque dentro de los buzos tácticos había especialidades antes de ser buzo, que eran electricistas, motoristas, maquinistas, y bueno, nosotros le tendríamos que brindar seguridad, pero razones X ordenan al revés, que pasaba a ser, en lugar de cumplirse esa misión, pasamos a ir a la casa del gobernador a tomar prisionero al gobernador. Bueno, la marcha fue lenta, bien segura. En ese momento a mí me destacan, junto con Alegre, ser parte del escalón seguridad, me mandan como explorador de esa patrulla. Y como teníamos un tiempo suficiente para llegar a esos 8 kilómetros, la marcha la hicimos lenta. Pero bien. ¿Cómo terminó la historia? ¿Cómo terminó esa historia? ¿Cómo termina la historia? Que llegamos a la casa del gobernador a las 6 de la mañana, o 5:30 aproximadamente. Se hace el reconocimiento de la casa del gobernador. Hasta ahí no hemos tenido ningún contacto con el enemigo, bajo ningún punto de vista. Y cada uno de los escalones fue a tomar las posiciones que ya se había planificado en carta topográfica y en fotografía aérea. Lo que sí no se figuraba era la casa del gobernador, porque la casa del gobernador, en la foto y las cartas topográficas eran viejísimas, y esa parte todavía se ve que no habían construido ni la casa del gobernador. Pero ¿cómo nos dimos cuenta? Claro, porque era tan ostentosa la casa a comparación de las otras casas de familia, que eran mucho más chicas, más simples. Esta era casi una cancha de fútbol con una parquización enorme, y a su vez era bien destacada. ¿Podés decir que ese operativo salió exitoso?
exitoso salió, ¿sí? A pesar de que utilizaron la ufología. A pesar de que, ¿qué pasó? De que llegó un momento de que en el combate en sí, cuando García Quiroga era el encargado de parlamentar, empieza a querer parlamentar con los ingleses, desde adentro de la casa del gobernador recibimos una ráfaga de tiro de ametralladora. Inmediatamente se desataron los fuegos. Y a partir de ese momento empezamos a buscar posiciones más a cubierta, y para el colmo teníamos la orden no causar baja al enemigo. Se podía Pregunto, sí. ¿el comando de este operativo tenía ya todas las coordenadas, los riesgos, las oportunidades de dónde cobijarse, de dónde contestar el ataque si hubiera habido alguna posibilidad de que se defendieran y que ustedes corrieran riesgo? ¿Eso estaba todo planificado? Estaba todo planificado. No había nada que había dejado al azar el capitán Giachino. Habíamos tomado todas las prevenciones, inclusive en la marcha misma, en caso de tener contacto con el enemigo, si caíamos en alguna emboscada, o se podía contraatacar a esa emboscada o en su defecto hacer un desprendimiento. Pero para hacer desprendimiento lo tenés que hacer coordinado, claro, apoyado por los fuegos y por los escalones. Raúl, vamos a dejarle lugar a Víctor Ibáñez para que también nos cuente. Quiero preguntarte nada más por sí o por no. ¿Esto significa que el gobierno argentino, comandado por Galtieri, había estado trabajando, digamos, semanas, meses, algún tiempo largo, estudiando todo este proceso? ¿Sí o no? Mire, le voy a decir una sola cosa. Esto lo venían planificando del año 45 del gobierno de Perón, cuando la Escuela Superior de Guerra, los alumnos eran coroneles, brigadieres y capitanes de navío. Ellos todos los años hacían la planificación con los elementos existentes, actuales de la fuerza, la planificación de la recuperación de las Malvinas. O sea que cuando llegó el momento de que se tenía que recuperar las Malvinas, porque le hubiera tocado cualquier gobierno, sea peronista, sea de izquierda, sea de derecha, al cumplirse los 150 años, se caducaba la posibilidad de seguir en el reclamo de las islas. Alejandro, entonces, te quiero escuchar, por favor. Tenía que ordenar la recuperación de cualquier forma, porque de lo contrario se perdían otros 150 años para poder reclamar. Es decir, ya vamos a cumplir 40 años, nos quedan 110 años todavía para poder reclamar. Está bien, vamos a ver si tenemos la posibilidad de que el tiempo nos alcance para escuchar también a Víctor Ibáñez en un nuevo tramo. Pero quiero darle la palabra al grupo que comanda ahí la FM de Mar del Plata, la líder de Mar del Plata y también adyacencias, para que también digan lo que tienen que decir. Alejandro, adelante. Oh, mirá, Agustín, acá están llegando mensajes. Acá, este es yo creo que lo va a tomar como una sorpresa. Mi primo, mi héroe. Abrazo a mi primo Víctor desde Canadá. Claudia Ibáñez. Por otro lado, dice, desde San Rafael, Mendoza, te abrazo, héroe, y un placer saber de vos. Soy Alberto Ibáñez, hijo de Pocholo y Tita. Jugamos alguna vez cuando éramos chicos en tu casa en Mar del Plata. ¡Qué bueno! Así que bueno. No, la idea que estamos acá hablando con Víctor, o sea, lo dijo Aldo Rico la otra vez en la nota, estratégicamente se cometieron muchos errores. Imagínense que tuvieron, como le dije yo al comando Ortiz, la casa a ojímetro, o sea, ahí funcionó el ojímetro, ¿no? La inteligencia argentina, la inteligencia del que está en el frente de batalla, porque le habían dado unas fotos que no coincidían con el blanco o el objetivo que tenían que realizar. Y hacer sobre la marcha. Y hacer sobre la marcha, o sea, por eso cuando decimos el soldado argentino es héroe, porque Adrián lo dijo más de una vez, los americanos son unos genios, y los ingleses son todos unos genios con la tecnología. Los argentinos fueron unos genios con la cabeza. Y lo demostraron, y quedó demostrado eso, ¿no? Justo estamos hablando, y me hago eco de lo que dijo Aldo Rico en la entrevista que le hizo Adrián, yo estaba de viaje, en la cual él dice, se cometieron errores estratégicos. Se creyó en un montón de cosas
se falló estratégicamente mucho. Claro, hay que hacer un punto de aparte, ¿no? Entre lo que fue la oficialidad subalterna que combatió y quienes tuvieron como responsabilidad llevar adelante esta guerra, ¿no? Los estados mayores realmente dejaron mucho que desear, mientras que quienes fueron ahí a arriesgar el cuero, ¿no? Pusieron todo lo que tenían, y hay algo que para resaltar. Si vos querés saber cómo combatieron tus hombres, preguntale a tus enemigos. Y basta con leer No Picnic o leer Viaje al Infierno de Vincent Bramley, y ahí te das cuenta de lo que son los soldados argentinos, ¿no? Y cuando digo soldados, estoy incluyendo a todos, cuadros, oficiales, suboficiales y soldados de todas las fuerzas intervinientes. Sí, la otra vez le hiciste una nota al que era el embajador en Inglaterra en ese entonces, donde él dice, se sufrió una humillante o una dura derrota. Y yo no comparto con él eso. Creo que el ejército argentino, los soldados argentinos, la marina, los infantes de marina, la aeronáutica, los civiles, todos los que estuvieron en el teatro de operaciones, dieron cavadas muestras de los cojones que tenían, y no solo eso, de las bajas que le propinaron. El tema del cese el fuego, después es un tema que lo vamos a tratar cuando sea el momento, cuando llega a ese momento. Porque cuando viene Juan Pablo II, los ingleses ya se querían ir, y estaban sabiendo que estaban quedando mal. Sabían que estaban quedando mal. Entonces, la intervención del Papa fue un poquito como diciendo, muchachos, mirá que estos van a venir con todo porque no pueden quedar como están quedando. Entonces eso va a ser un tema para el final de esta historia. Sandy Woodward fue muy claro con eso, ¿no? También el comandante de la Fuerza de Tareas de la Task Force británica dijo, estuve a punto de llamar a Londres y decir que habíamos perdido la guerra. Yo tuve oportunidad de encontrarme con que fue en ese tiempo mi enemigo, y que hoy somos amigos, como quien dice. Bueno, y él nos cuenta que los ingleses, ellos como comando, tenían mucho respeto a los soldados argentinos. Y son los únicos que con tantas guerras que han tenido ellos que han combatido con tanto honor contra ellos. Se dijo Olmedo también, no podían creer lo que había hecho la prefectura con las 2 lanchitas que cruzaron. Y sin tener la tecnología que ellos tenían, el armamento y la ropa, etcétera, etcétera. Imagínense si hubiéramos tenido todo eso. Así que, Comando Ortiz, algo como para ir cerrando su incursión en su historia. Bueno, habíamos quedado que fuimos a hacer el reconocimiento previo antes de llegar al objetivo. Se confirma que era el objetivo y se hace la distribución de los escalones en sus respectivos lugares que ya estaba planificado. Así que si hay algo para enmendar ahí sobre lo que preguntaron, no fuimos a la Bartola porque dentro de todos los pocos que se tenían como elemento de consulta, los comandos anfibios tienen muy altos conocimientos con respecto a la navegación terrestre, manejo de cartas topográficas y lo que es moverse durante la noche. Así que eso nos ayudó demasiado y eso es lo que más importó en ese momento. Y después que llegamos a ese lugar, que se sorprendieron los mismos ingleses, por donde salimos nosotros. Después éramos apenas 16 hombres que estaban por iniciar esa actividad. Y cuando empieza a parlamentar, se recibe fuego y a su vez se contesta esos fuegos. Lo que sí puedo decirle es que teníamos bien clarita la orden que dijo el capitán Giachino, que habíamos recibido la orden de no causar baja. Una de las particularidades que quería decir y destacar al capitán Giachino, que antes de salir en los pasillos del buque, nos manda un alto y nos dice, señores, esta va a ser una operación que va a trascender en la historia. Seguro que de esta, algunos no volvemos. Eso sí, dice, vamos a ir todos, pero todos detrás mío. Así de clarito. Así que con eso se puede dar cuenta
la calidad de hombre como conductor que era. Y así fue. Se puso la cabeza y a obedecer y a cumplir las órdenes que teníamos en planificación. Llegó un momento que éramos 16, pero ¿qué pasó? Como entramos tan en sigilosa, que a los mismos ingleses nos confundieron con propia tropa. Tenemos 3 minutos. Como ¿Podemos estábamos tirando de distintos lugares, ellos también no, a lo mejor habrán pensado que eran propia tropa los que estaban tirando. Entonces hubo una confusión y duramos casi 2 horas que tuvimos fuego dentro de una cancha de fútbol prácticamente. Lo que sí, nos transformamos en base de fuego, ¿por qué? Porque desde la Santa Bárbara, un suboficial que estaba encargado de la parte de la Santa Bárbara, sacó unas 4 o 5 cajas de municiones 762 y dije, muchachos, lleven munición de fusil porque seguro que le va a hacer falta. Y era mierda, si no hizo falta. Permitime, Raúl. Vamos a darle la palabra a Víctor porque ya nos quedan los últimos 3 minutos para que podamos cerrar. Bueno, yo no voy a contar más relatos de lo que fue en Georgia del Sur, conté más o menos la base de cómo fue lo más terrible, que fue ese segundo vuelo de la segunda ola en la toma, pero sí quiero hacer ya que este medio llega a muchos lados, 39 años ya han pasado, y seguimos siendo veteranos de guerra de segunda y de primera. Me van a preguntar por qué. Hoy la clase política no responde como tiene que responder. Esto es una queja bastante personal y generalizada. Los que fuimos militares de carrera, los que tuvimos un grado, aunque sea mínimo o grande, parece que somos culpables de algo que no sabemos qué. Los sistemas de gobierno nos han condenado por solamente tener una jerarquía y haber ido a la guerra y llevar soldados con cripto. Yo siempre cuento que hubieron denuncias sobre gente que estuvo estaqueada y gente que estuvo maltratos. Están denunciados, están presos, están fuera de la veteranía y no cobran pensión, etcétera, etcétera. Pero fue tanto la condena, que hoy sigue siendo, que todos los que hemos cumplido lo que corresponde, que no hemos tenido ningún problema, seguimos condenados por lo que hicieron otros, quizás. Y eso se ve reflejado en la política hoy. Hoy no puede ser, por ejemplo, que las leyes sean tan distintas. Veteranos de guerra están divididos entre soldados con cripto y civiles, y los cuadros pasamos al olvido. El descuento de los peajes están para soldados con cripto y civiles, para los que tuvimos jerarquía no lo tenemos. Los descuentos en impuestos los tienen los soldados con cripto y civiles, los cuadros no los tenemos. El municipio de General Pueyrredón, de lo cual pertenezco, hace más o menos un año que pedimos una audiencia con el intendente y no nos atiende. Pero los soldados con criptos, por ejemplo, del centro lo han atendido varias veces porque han sido amigos de escuela. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? No estoy criticando al centro, nada por el estilo, que se entienda, sino empecé a hablar con los políticos. Entonces esto molesta a 39 años que estemos mendigando un reconocimiento, siendo que lo hemos tenido y hemos llevado a la gloria a un montón de soldados para que tengan un honor y gloria hoy. Y creo que es medio injusto de lo que nos ha pasado a todo el personal de cuadro. Y también nos ha condenado el silencio, que hemos tenido silencio, nunca hemos expuesto lo que realmente nos hace mal, nos da bronca, que nos discriminen de esa manera. Entonces, bueno, eso también quería cerrar esto. Vamos con el puntapié. Con esa reflexión, espero que nos escuchen y que las leyes sean para veteranos de guerra y no sectoricen a los veteranos de guerra, que eso hace una grieta entre nosotros. Contracara en Miami para mí es una emoción muy grande. Así, Agustín, Contracara y la TV y radio de Miami vamos a estar más unidos que nunca con la verdad. Así que decía algo vos y que cierre el comando Ortiz, por favor. Primero que nada, felicitarte a vos, a tu compañero de la radio, de este esfuerzo tremendo que están haciendo para mostrar a nuestros héroes y también contar la historia de aquel suceso que todavía hoy nos duele en nuestra piel. A los dos, a Víctor Ibáñez y a Raúl Ortiz les agradezco todo lo que han hecho en representación de todos los argentinos.
y esperemos que esas diferencias que hay hoy todavía que subsisten se puedan resolver muy pronto. Pero llévense nuestro agradecimiento, nuestro reconocimiento y nuestra admiración. Un abrazo y muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ustedes. Por favor, gracias a vos. Hacemos la pausa, nos quedamos pensando y volvemos seguramente con este tema con mucho más. Hasta pronto.